Ahora, en el tercer punto del gobierno federal, nos habla de una educación que promueva la plenitud de los jóvenes. Ahora, ¿es realmente posible cuando la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior rechazaron lo que consideraron el peor proyecto presupuestal? Bueno, yo en lo personal también coincido con ese calificativo. Yo lo llamé, bueno, me entrevistaron a los pocos días de haberse, al siguiente día de haberse presentado, yo lo llamé el pésimo, ¿no? Lo califiqué como pésimo proyecto presupuestal. Y no tanto porque esté mal desde el punto de vista técnico, sino porque lo único que hace es resolver problemas coyunturales y no resolver los problemas que hemos estado platicando aquí. La educación definitivamente en México requiere una transformación radical. Yo me encuentro con muchachos que ya no dijéramos que están estudiando, sino que ya son profesionistas y pues muchos de ellos no saben ni hablar y ya no digáramos leer y escribir, ¿no? Serían reprobados o deberían de haber sido reprobados en alguna etapa de su vida y no lo fueron, y sin embargo están ahí, ¿verdad? Muchos de ellos incluso salen con esas características y pasan a formar parte de muchos de los funcionarios públicos que tenemos en este país, sin mencionar nombres específicos, ¿no? Pero eso es parte del problema que tiene México, ¿no? Si tienes una mala educación, un sistema malo que te produce gente mala en términos educativos, no en términos de su forma de actuar, en términos de moral o de honestidad, sino malos en cuanto a que no saben lo que están haciendo, pues ahí tenemos las consecuencias, ¿no? De un país donde se administra mal, en parte porque la gente que lo está haciendo son gente impreparada o mal preparada, ¿no? Entonces, eso necesita modificarse. Y no le estamos entrando al problema, ¿no? Hay muchos que creen que simplemente es aventarle más dinero. Y eso es lo que se ha estado haciendo durante muchos años. Le hemos metido mucho dinero a un sistema que no está que no es correcto. Y todo eso requeriría pues todo un programa para platicar de qué es lo que está mal en el sistema educativo, ¿no? Y claro, las universidades pues quieren más dinero, ¿no? Pero también habría que ver si lo están gastando adecuadamente. Por ejemplo, ¿es correcto que los rectores de una universidad al terminar su gestión reciban pensión vitalicia? Esa sería una pregunta que habría que cuestionar, ¿verdad? Y sin embargo existen muchas universidades que lo tienen como parte de sus programas, ¿no? Entonces un rector joven que todavía puede salir a trabajar resulta que está recibiendo pensión vitalicia, ¿no? Entonces es un mal uso de los recursos que se le han asignado porque no van hacia la educación. Es decir, lamentablemente como que todo va encauzado a los políticos, lo ven como el premio, ya estar ahí en ese puesto y ya. Y hablando exactamente de estos puestos, se está ahorita promoviendo que se van a eliminar 3 secretarías, se va a eliminar esa burocracia que existe, pero bueno, es desde un punto de vista muy personal. ¿No se podría obtener un mayor ahorro en disminuir el salario de los altos funcionarios, que en vez de estas personas que ganan que 3,000, 4,000 pesos mensuales, la burocracia baja, no la burocracia alta, y que en realidad si pierden ese trabajo, ¿en dónde van a encontrar si ahorita no hay fuentes de trabajo muy fuertes, que digamos? Bueno, primeramente hay que hacer una corrección ahí. Las secretarías desaparecen en nombre, más no en los hechos. ¿Por qué? Porque mucho del personal va a ser transferido hacia otras dependencias. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Turismo, la propuesta es de que, si bien desaparece como secretaría, muchas de sus funciones van a pasar a la Secretaría de Economía. Y eso implica transferir las oficinas con el personal de esa dependencia a la Secretaría de Economía. Entonces, al final de cuentas, el ahorro que pudiera tener esa desaparición, entre comillas, pues puede ser quizás de un 25 a un 30% del presupuesto de la Secretaría de Turismo, porque los restos se le va a asignar a la Secretaría de Economía. Y en el caso de la función pública, pues la propuesta es de que parte de sus funciones pasen a ser ahora, como formen parte de la Presidencia de la República, para que ahí se lleve la inspección. Y también en el otro caso algo similar, ¿no? Entonces, no desaparecen del todo, simplemente se recortan en términos del organigrama, pero en términos de costo no es tanta el impacto que muchos llegaran a pensar. Aquí es importante señalar que voy a hacer un paréntesis en lo que venimos platicando, en la pregunta que tú me estás haciendo, que se refiere a que en este país
Desgraciadamente, no todo el mundo tiene opción de llegar y decir su pensamiento o sus críticas hacia lo que está ocurriendo. Tenemos un Estado con una capacidad de convencimiento de la sociedad inmensa. Por ejemplo, en México se gastan alrededor de 2,000 millones de dólares anualmente en publicidad y promoción de la federación y de estados. Según por ahí hay unas cifras. Yo estimo que en México estamos gastando más de 50,000 millones de pesos al año en publicidad, llámese del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, de la legislatura, etcétera, etcétera. Es decir, esos comerciales que se ven en la televisión o esas esquelas que salen en los periódicos, etcétera, etcétera, toda esa publicidad gubernamental, no todo es gratis, hay que pagarla. Y eso representa, repito, cuando menos 2,000 millones, que estamos hablando de 25,000 millones de pesos, y en el caso extremo a lo mejor 50,000. El boquete financiero que tiene ahorita el país son 380,000 millones. Pues ahí le podríamos recortar de la noche a la mañana 50,000 millones, ¿verdad? Tan solo si el gobierno dejara de utilizar sus recursos para cuestiones que no vienen al caso, ¿no? Todos esos comerciales que vemos de algunos gobernadores y demás en la televisión ahorita los están pagando con recursos que se podrían destinar a otra cosa. Claro, aquí tengo que señalarlo, los primeros en protestar serían los medios, ¿no? Las televisoras, que se llevan alrededor del 80% de esa cantidad, y el resto repartido entre periódicos, estaciones de radio, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente les afectaríamos, pero podríamos, por ejemplo, ya pensar en un programa que diga, bueno, en México se va a eliminar, como sucede en otros países el gobierno tiene prohibido gastar en publicidad, a menos de que sea para dar un aviso específico a la gente de que tal día se tiene que presentar. En fin, me refiero, no es publicidad, son gastos específicos. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, diseñar un programa de que en 5 años, 6, los que quieran, pero eliminar el rubro de gasto en publicidad y promoción del gobierno. No tiene que andarse publicitando. Y eso actúa en contra de tomar decisiones, porque el poder del Estado para dar su punto de vista, que siempre es optimista, pues de que aquí no pasa nada, de que todo va bien, de que no hay recesión, etcétera, etcétera, pues ya se vería más frenado, ¿no? Y todas estas cosas que estoy comentando ahorita en este momento, que pocas veces salen a la luz pública porque los medios no se prestan para ello, ¿cómo se van a prestar si de alguna manera están recibiendo los beneficios de trabajar con el Estado? Pues la gente tendría más oportunidad de tomar decisiones más exactas, ¿no? Bueno, sin duda todo este contexto nacional ha afectado a nuestro estado, el cual se verá con menos recursos disponibles. Desde su opinión, ¿cómo ha sido el actuar de las autoridades locales? Bueno, yo he sido en este caso un crítico de cómo ha venido actuando la administración estatal en cuanto a la recesión en Baja California. La administración estatal ha negado durante varios meses, prácticamente desde el año pasado y todo lo que era, todavía hasta hace unas semanas, negaban de que en Baja California hubiese recesión. Incluso el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico hace menos de 30 días decía que Baja California iba a crecer entre 0 y 3% el PIB, cosa que a mi parecer es totalmente inadecuado, porque todo indica que vamos a tener un decrecimiento de cuando menos 6%. Hay quienes hablan de menos 4,5%, pero yo pienso que va a ser cuando menos 6 y pudiera ser mayor. Entonces, es negar la realidad, ¿no? Y negar la realidad significa que empresarios toman malas decisiones porque le dicen que aquí no hay recesión. Entonces, si no hay recesión, le voy a invertir, me voy a arriesgar mi capital, y resulta que pues sí hay recesión y las cosas no se dan como uno quería desde el punto de vista del empresario. Y desde el punto de vista de la sociedad, pues se negaron las medidas de austeridad que se necesitaban aplicar. Y ahí tenemos ahorita, por ejemplo, que en el gobierno de aquí de Baja California, la deuda pública se va a incrementar en mínimo 1,550 millones de pesos, si no es que 2,000. Para que tengan una idea de cuánto representa de endeudamiento tan solo en 2009, la deuda total directa del Estado anda alrededor de 2,000 millones hasta ahorita. O sea, el acumulado de varios años representa 2,000 millones de pesos, y tan solo en este año se puede incrementar o duplicar esa cantidad, todo porque no se tomaron medidas de austeridad a tiempo, todo porque los gobiernos siguieron gastando. Entonces,
si no hay recesión, entonces ¿para qué aplico medidas recesivas? O sea, ¿para qué ahorro? ¿Para qué disminuyo el gasto corriente si no hay recesión? Pero la realidad está ahí, ¿no? Si hay recesión, ya lo admitieron, los municipios todos se les ha caído la recaudación, producto de esa disminución en la actividad económica, ¿no? Entonces, pues, si me preguntas a mí, yo digo que la actuación de las autoridades, tanto estatales como municipales, no ha sido la correcta, ¿no?